Pseudosínodo focianista. 879 a 880. El cardenal Pedro llegó en noviembre del año 879 a Constantinopla, y acto continuo, trató de orientarse de los asuntos en que iba a tomar una parte tan activa, por medio de los otros legados. Sin conocimiento alguno de la lengua griega, encontrábanse los tres en una situación harto difícil, sobre todo teniendo que habérselas con un hombre tan astuto y ambicioso como Focio. Este pidió las cartas y documentos que se le remitían de Roma juntamente con la instrucción destinada a los mismos legados, a fin de mandar traducir todos estos escritos al griego y poder dar cuenta de ellos al próximo sínodo. Pero en la versión de las cartas hizo el astuto bizantino las siguientes sustanciales alteraciones. Primero, se anuló y condenó el concilio del año 869, cuyas decisiones mantenía explícitamente en pie el romano pontífice, sustituyéndole con el pseudo concilio del año 787. Segundo, se suavizó extraordinariamente, hasta dejarla casi completamente anulada, la orden de que Polo pidiese perdón e indulgencia ante el futuro sínodo. Tercero, se expuso, bajo una forma incondicionada, el acto por el que el pontífice reconocía condicionalmente la dignidad patriarcal de Focio. Cuarto, se suprimieron las frases en que se hacía mención de Ignacio, como todas las que contenían alguna censura contra Focio, y la amenaza de excomunión para el caso en que no se abstuviese de toda jurisdicción en Bulgaria. Quinto, se añadieron pomposos elogios a Focio. De esta manera, alteradas y falsificadas, se presentaron luego las cartas pontificias al sínodo. Asimismo se prepararon cartas de los patriarcas orientales, llenas de frases hinchadas y ampulosas que, además, fueron presentadas por apocrisiarios de muy sospechosa conducta. Todas las cosas se dispusieron con habilidad consumada, para hacer desempeñar un papel desairado y casi ridículo a los legados romanos que, en todas las ocasiones, tuvieron enfrente de sí el voto previo, unánime e incondicionado de los prelados orientales. En efecto, para mejor asegurar su triunfo había colocado de nuevo el heresiarca a sus parciales en los puestos más influyentes, y como, por otra parte, había consagrado un número exorbitante de obispos, pudo reunir un concilio enteramente adicto a su persona y 3 veces más numeroso que el celebrado 10 años antes para condenarle, en el cual se encontraron representadas, no solamente todas las provincias del patriarcado, sino también las de la Baja Italia y Sicilia, arrebatadas a la sede apostólica. Focio ocupó la presidencia del pseudo concilio, cuya primera sesión, después de la presentación de los legados pontificios, se abrió con las plegarias y saludos acostumbrados. Acto continuo tomó la palabra Zacarías de Calcedonia y pronunció un pomposo discurso en elogio de Focio, como si el objeto principal de la asamblea fuese enaltecer a este personaje. En concepto del orador, las incomparables virtudes y la sublime sabiduría del excelso patriarca le habían granjeado el odio y la envidia de sus enemigos, como sucedió con el Salvador, introduciéndose así la confusión en su iglesia. Afirmó también que era nulo todo cuanto se había hecho anteriormente contra Focio, que, en propiedad, el sínodo era también innecesario y no tenía otro objeto que el de refutar las calumnias inventadas por un corto número de cismáticos y, principalmente, dar satisfacción a la Iglesia de Roma, en la que se fundaban aquellos, poniendo a salvo, como se debía en justicia, el honor de la misma. En este, como en la mayoría de los discursos allí pronunciados, se destaca el empeño de adulterar los hechos y de elevar a Focio, a vuelta de repugnantes adulaciones, al nivel del romano pontífice, procurando hacer ver que el respeto y los honores que se le tributaban no eran más que justa recompensa de sus paternales desvelos y de la santidad de su persona. El cardenal Pedro se vio precisado a presentar con aparatosa ostentación los regalos que el Papa ofrecía a su santísimo cohermano. El 17 de noviembre se celebró en Santa Sofía la segunda sesión, con mayor pompa que la primera, ocupando los legados romanos el lugar inmediato a Focio y el apocrisiario de Alejandría el que seguía al de Jerusalén. Después de un discurso del cardenal Pedro, en lengua latina, traducido por intérpretes al griego, se leyó el escrito pontificio al emperador en la versión adulterada hecha por Focio, con cuyo motivo dijo Procopio de Cesarea algunas palabras en elogio del Papa, que así había cumplido los deseos del emperador, enviando al concilio legados tan inteligentes. Elías, representante del patriarca de Jerusalén, hizo declaraciones contrarias a las del vicario del mismo patriarca en el concilio de 869, afirmando que dicha iglesia había reconocido siempre a Focio como legítimo prelado, cuya declaración aprovechó el ya citado Procopio para demostrar que los obispos de Oriente, como más allegados al patriarca bizantino, habían tenido que adelantarse a los occidentales, pero que los legados romanos tenían la obligación de atraer a la unión, con eficaces exhortaciones, a los que aún se resistían a reconocer a Focio, efecto de compromisos contraídos bajo su firma. También para esto ofreció el cardenal Pedro su mediación, declarando que tanto él como sus 2 colegas estaban dispuestos a usar de benevolencia antes de emplear la severidad. Instados los griegos a dar una respuesta categórica sobre el contenido de las cartas pontificias,
manifestaron que aceptaban las declaraciones del pontífice en lo que hacían relación al reconocimiento de Focio, pero que los asuntos relativos al imperio, como el de la Iglesia búlgara, eran de la exclusiva incumbencia del monarca. Dada lectura de la carta del Papa a Focio, en la versión falsificada, el cardenal legado puso a discusión el asunto de los obispos partidarios de Ignacio, pero se dio por satisfecho con explicaciones ambiguas y con la declaración de que el emperador solo había desterrado a 2 de ellos por motivos puramente políticos. Como el vicario pontificio pidiese explícitas aclaraciones sobre la cuestión búlgara, le aseguró Focio que estaba pronto en probar su inquebrantable adhesión al pontífice romano, cediéndole parte de lo que a él le pertenecía, pero que en dicho asunto nadie podía resolver más que el emperador, el cual, según la pomposa observación de los metropolitanos de Cesarea y Efeso, una vez sometidos a su centro todos los pueblos de la tierra, trazaría, de una manera irrevocable, los límites de las diócesis, y muchos obispos añadieron a esto que no era de la incumbencia del sínodo determinar los límites de las jurisdicciones patriarcales. Viendo que nada lograba por este lado, suscitó Pedro la cuestión de cómo Focio había tomado de nuevo el gobierno de su diócesis sin la autorización del pontífice. Los focianistas excusaron ese acto con la aprobación de los 3 patriarcas orientales, con el deseo unánime de la Iglesia bizantina y la voluntad explícita del emperador. El mismo Focio pronunció entonces un discurso muy brillante en su propia defensa, que fue recibido con grandes aplausos, y con iguales muestras de aprobación se recibió la lectura de las cartas de los patriarcas de Oriente. Todas estas manifestaciones extemporáneas no tenían más objeto que el de hacer representar a los legados romanos un papel desairado, cuando se trató de la absolución de Tomás de Tiro, que en documentos presentados al examen del sínodo se mostraba arrepentido de haber tomado parte en el concilio del año 869, pretendieron los griegos que el caso debía reservarse a Focio, dejando al pontífice la confirmación de lo que aquel hiciera. Este fue el procedimiento seguido en la sesión tercera, del 19 de noviembre, leyéronse en ella el escrito pontificio a los obispos de Oriente y algunas cartas de prelados orientales. Procopio de Cesarea y Zacarías de Calcedonia defendieron las promociones de seglares que tan duramente había vituperado el Papa. Se condenó a los vicarios orientales del concilio del año 869, calificándolos, como ya lo había hecho Focio, en escritos privados, de embaucadores y enviados de los sarracenos. La lectura de la instrucción pontificia, en la falsa traducción de Focio, sirvió de pretexto para condenar, una vez más, todas las decisiones del octavo concilio, y dirigir extremados ataques a esta asamblea. El orgullo del heresiarca no quedó satisfecho hasta que se redactó una declaración explícita negando a dicha asamblea el carácter de sínodo. Desde esta sesión hasta la cuarta que se celebró el 24 de diciembre del 879, transcurrieron 35 días. Los legados romanos emplearon este intermedio para ganar en favor de Focio a los partidarios de Ignacio que aún oponían resistencia. Según parece, murió también entonces Gregorio Asbestas, amigo y consagrante de Focio, a quien éste dedicó brillantes oraciones fúnebres y pomposos epitafios. En la cuarta sesión fue presentado como legado de Antioquía cierto arzobispo Basilio de Martirópolis, que entregó cartas de Teodosio, patriarca de dicha ciudad, y de Elías III, promovido recientemente a la silla patriarcal de Jerusalén. Con este motivo se cambiaron felicitaciones por la conformidad que mostraban todos los patriarcas, tributáronse nuevos elogios al Santísimo Patriarca, de quien, todos saben que Dios vive en él, según la expresión del pretendido legado de Jerusalén. Se dio a conocer un informe en que el cardenal Pedro exponía sus gestiones para reducir a los ignacianos a la obediencia de Focio. Se discutieron las condiciones propuestas por el pontífice Juan VIII, en la forma en que las había dado a conocer el usurpador, sin que se llegase a hacer sobre ellas ninguna concesión esencial, y hasta se calificó de impracticable el mandato de no promover seglares a la dignidad de obispos, pero en cambio se condenaron los sínodos que se habían celebrado contra Focio, y se pronunció la censura contra los griegos que no mantuviesen comunión con el usurpador. A propuesta del cardenal Pedro se celebró al día siguiente con gran pompa la fiesta de Navidad, tomando parte en esta solemnidad religiosa todos los asistentes al conciliábulo focianista. Terminadas ya las festividades de la Iglesia, y previas algunas deliberaciones preliminares, se reunió la sesión quinta el 26 de enero de 880. A propuesta de Focio se adoptó la resolución de considerar el sínodo del año 787 como séptimo concilio ecuménico, aunque no estaba aún reconocido en todas partes, y por iniciativa de los legados romanos, a quienes se concede en esta sesión, a lo menos en las actas, un lugar preeminente. Se estableció un canon en virtud del cual cada uno de los 2 patriarcas de la antigua y Nueva Roma debía aprobar las censuras y las destituciones impuestas por el otro, con lo que se dio el primer paso para colocarlos a igual altura. Focio presentó a la aprobación del pseudo-sínodo otro por el que se prohibía el ejercicio de las funciones episcopales a los prelados que hubiesen abrazado la vida monástica, y un tercer canon presentado por varios obispos, pronunciaba el anatema contra los seglares que maltratasen a los prelados o los cogiesen prisioneros. Por último,
se dirigió a Metréfanes de Esmerna una invitación a la concordia, que no fue atendida, pero se dejó a Focio su condenación definitiva. Terminados los asuntos que debía tratar el sínodo, cerró Focio las discusiones con un discurso en el que dio gracias a sus favorecedores, y los concurrentes firmaron a seguida las actas, con los obispos Pablo y Eugenio a la cabeza. Celebráronse todavía 2 sesiones suplementarias. El 10, según otros el 12 de marzo, reunió Focio a los representantes de los patriarcas y a 18 metropolitanos en el Palacio Imperial, asistiendo a esta sesión el emperador y sus hijos León y Alejandro. Después de una alocución del monarca, en la que dijo que había permanecido alejado de las discusiones del sínodo para dejarle completa libertad de acción y evitar calumniosas interpretaciones, pidió que se publicase una exposición de la fe, con sujeción a las enseñanzas de los santos padres, y según las teorías de su patriarca, por supuesto, se adoptó el símbolo de Nicea con la adición admitida en Constantinopla, año 381, como norma de fe, prohibiendo, bajo pena de excomunión, introducir adición alguna, o hacer en él modificaciones o supresiones. Focio, haciendo caso omiso de sus anteriores acusaciones, no quería atacar directamente a la Iglesia romana, con la que acababa de ajustar una paz aparente, pero la resolución expresada le dejó abierto el camino para renovar la antigua contienda contra la adición del filioque, en el caso de que el pontífice desaprobase la conducta de sus delegados. La cuestión dogmática era para él asunto de secundaria importancia, así vemos que la emplea como arma cuando le conviene, por ejemplo, en su discusión con el Papa Nicolau y, mientras que con Juan VIII no la menciona apenas, en tanto que éste se mostró favorable a sus planes, por eso también trató de tener a mano esa arma que le prestó luego tan buenos servicios. El emperador firmó asimismo las indicadas resoluciones, siendo aclamado por la concurrencia. El domingo siguiente se celebró la 7ª sesión en Santa Sofía, y en ella se anunció la declaración dogmática acordada, se dio a conocer la alocución imperial y se condenó definitivamente todo cambio introducido en el símbolo. Procopio de Cesarea hizo un nuevo panegírico del emperador y del patriarca ecuménico, a quien proclamó sumo sacerdote del orbe entero, diciendo que sus adversarios tendrían parte en el patrimonio de Judas. De suerte que las deliberaciones de esta asamblea terminaron como habían empezado, con hinchados y pomposos yous al heresiarca. Carta apócrifa de Juan VIII. Las actas que han llegado a nosotros presentan todos los caracteres de una obra bizantina, en el genuino sentido de la palabra, penetrada en todas sus partes del astuto y agudo ingenio de Focio. Pero si las actas son, con entera seguridad, auténticas, no sucede lo propio con una supuesta carta de Juan VIII, que ni siquiera guarda relación alguna con este sínodo y es de origen posterior, en la cual se hacen declaraciones contrarias a la adición del filioque, que se califica de impía, pero advirtiendo que debe hacerse desaparecer con prudencia y paulatinamente, en atención a la tendencia que predominaba sobre este particular en Occidente. Al renovarse más tarde la polémica focianista y muerto ya el pontífice Juan VIII, no tuvo reparo el usurpador en apoyar sus doctrinas y pretensiones en la autoridad del mencionado papa, cuyas ideas favorables a Focio se manifestaban en la pretendida carta, que signos bien patentes, internos y externos, hacen aparecer como una fabricación focianista. Nuevas medidas de Focio. Focio adoptó cuantas medidas de precaución le sugirió su ingenio. En primer lugar se informó de los legados acerca de los obispos más influyentes en la curia romana, cuyas firmas aparecían en las actas del sínodo de Juan VIII, y les entregó cartas y regalos para Zacarías de Anagni, con quien trabó amistad el año 861, para Marino, obispo de Ceara, que el 869, siendo diácono, desempeñó una de las presidencias del octavo concilio y para Gauderico, obispo de Velletri. Otro de sus acuerdos fue devolver a la Santa Sede el monasterio de San Sergio, en Constantinopla. Además escribió al pontífice prometiéndole, aunque de una manera vaga, socorros para el arreglo de los asuntos de Italia. En cambio se excusó de no haber pedido perdón al sínodo, según los deseos del Papa, ya porque su conciencia no le arguía de haber cometido ningún delito, ya también por el daño que tal humillación ante sus subordinados había de acarrear a su prestigio, respecto de Bulgaria. Manifestó hallarse dispuesto a atender las reclamaciones de la sede romana, pero declinó en el emperador toda la responsabilidad de un asunto que, según él, era de la competencia del soberano, y terminó su escrito diciendo que los excelentes apocrisiarios pontificios darían cuenta de todo lo demás. De esta manera despidió a los legados, cargados de ricos presentes, pero completamente envueltos en un tejido de mentiras y sofismas de que no se dieron cuenta, ya por su desconocimiento de la lengua griega, ya también por no hallarse a la altura de la astuta y sagaz política bizantina. Entretanto Focio se dedicó a preparar colectáneas históricas a fin de hallarse dispuesto a refutar cualquier objeción que se le hiciera, fundada en anteriores ejemplos tomados de la misma Iglesia griega y de poder justificar, al menos en apariencia, su conducta. El romano pontífice condena nuevamente a Focio. En agosto del año 880 llegaron a Roma los legados con las actas del sínodo y las cartas del emperador y del patriarca.
El Papa dio inmediatamente orden de traducir el texto griego al latín, tarea que a la sazón ofrecía no pocas dificultades en Roma, y antes de hallarse terminado el trabajo escribió a Basilio y a Focio notificándoles que, en términos generales, aprobaba las resoluciones adoptadas, pero que negaría su aprobación a todo lo que se hubiese acordado contra las instrucciones comunicadas a sus legados y desde luego lo declaraba nulo y lo tenía por no acordado. Vituperó también el orgullo de Focio que, aconsejado por una mal entendida dignidad, rehusó pedir perdón ante el sínodo, le volvía a advertir que solo por misericordia le había reconocido y le exhortó a precaverse de los excesos del amor propio y de la justificación farisaica. El pontífice dispuso la salida de una nueva embajada para la corte bizantina, designando jefe de la misma al incorruptible obispo Marino. Desde los primeros momentos descubrió las astucias y los innobles manejos de Focio, a los que se opuso con tal valor y franqueza, que el emperador Basilio le retuvo 30 días prisionero y no le devolvió la libertad hasta los primeros días del año 881. Después de oír los informes de Marino, Juan VIII, por más que hubiese deseado ardientemente mantener amistosas relaciones con la corte de Bizancio, pronunció ex cátedra y con gran solemnidad el anatema contra Focio, que, no solo había osado engañar con astucias y de mil maneras a la Santa Sede, sino que había tratado de humillarla, valiéndose de repetidas falsificaciones. Cuando Marino ocupó la silla de Pedro condenó de nuevo el sínodo focianista, cuyas actas ya se habían traducido. Algunas de sus decisiones pasaron a formar parte de las colecciones canónicas de Occidente, sin duda por torpeza de los coleccionistas. Historia de la Iglesia. Tomo III. Cardenal Joseph Ergenroter. 1885.